En la afirmación del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que mucha gente que le damos seguimiento a este tema y que abogamos por eso, nos quedamos sorprendidos que de un empresario viniera este tema, no por aquello de que se es enemigo, sino porque son personas que han tenido una visión totalmente diferente. De verdad, lo que ha pasado en todo el mundo con esto se llama concentración de la riqueza, que es lo que no se da el ciclo que debería darse en lo que es la economía, que es el derrame, el que ese crecimiento llegue a todo el mundo, y es todo lo contrario. Los países, y no los países, porque al final el contribuyente es el que paga. Un gobierno puede hacer un préstamo, puede emitir bonos. ¿De dónde sale? Esa plata la paga la gente con sus impuestos, se aumentan impuestos, se hacen reformas fiscales, y al final, en un país que tiene que hacer erogaciones, entonces la calidad de vida de la gente que está pagando más se disminuye, porque el dinero que usted destinaba tal vez a otra cosa, a ahorrar, a lo que sea, tiene que destinarlo a pagar mucho impuesto. En República Dominicana siempre ha habido el debate, y utilizó mucho, era siempre la pelea que teníamos esencialmente con Margarita Cedeño, que manejaba los planes sociales, y ella se ufanaba de decir, sacamos tanta gente de la pobreza, y el gobierno anterior hablaba mucho de la cantidad de gente que sacó de la pobreza, donde esto es un país pobre. Esto es un país sumamente pobre, y les decían, los organismos internacionales les decían, no puedes calcular la pobreza en base al elemento de medición monetaria, porque te va a dar una distorsión. Para esos organismos y para la medición dice que una gente que viva con más de $1 no es pobre. Y entonces eso daba una distorsión de decir, el presidente Danilo Medina en un momento llegó a decir que nosotros éramos en una rendición de cuentas, que éramos una sociedad de clase media. Por esa distorsión le decían, no, es que tú estás utilizando para medir la pobreza un elemento que hace mucho tiempo dejó de utilizarse, que es la medición de pobreza monetaria. Hoy se mide la pobreza con el indicador de pobreza multidimensional. Porque usted me puede decir a mí que un país es clase media cuando tus pensionados ganan 8,000 pesos. 8,000 pesos. Y te dice ese mismo estado que dice que es clase media, que esa persona debería o necesita 30,000 pesos para vivir, que para el caso de un pensionado que ya llegan muchísimos achaques, que la presión, que esto, que el martes, y recibe 8,000 pesos. Aquí los pensionados todos son personas pobres o muy pobres, porque eso representa un 4 o 5% de lo que debería recibir. Pero vámonos a la población general, que más del 40% recibe entre 10 a 15,000 pesos, que es el salario promedio en República Dominicana. ¿Qué te dice? Que es clase media esa gente, que si tú lo llevas al modelo de medición de pobreza monetaria, no son pobres. Ahora, ¿qué pasa? Ese modelo ya no se utiliza, y basta con ver los salarios para usted ver si la persona es pobre o no es pobre, que le toca vivir con 10 o 15,000 pesos. Y hablaba Fran ahorita del tema de cuando usted ve a un señor con las dos manos llenas de tarjetas, de personas que tienen en este país que estar haciendo piruetas para poder vivir, de que ellos trabajan y son esclavos, porque ni siquiera el 15 y el 30 pueden ir a un cajero, porque hay un señor a quien ellos le adeudan. Todos los que trabajan ni siquiera tienen la tarjeta en su mano, porque la tiene otra persona. Y de verdad, si no es un asunto gracioso para hacerse el gracioso del ministro, es importante que nosotros en República Dominicana empecemos a visualizar este tema de lo que es el modelo económico, que fue lo que él se refirió. Nosotros tenemos 50 años con un crecimiento increíble, y usted no puede negar que usted sale a la calle y se ve ese crecimiento. ¿Qué sucede? Que se ha quedado en pocas manos. No ha habido ese derrame para impactar a todo el mundo. Pequeños grupos se han quedado con todo por la concentración de las riquezas, que es lo que hay que trabajar. ¿Se produjo el crecimiento?
Bueno, el Estado es el garante de que a través de un modelo económico, retornarle a través de servicios a los contribuyentes que generan ese crecimiento. ¿Y qué es lo que ha pasado? Usted me dice 50 años de crecimiento. ¿Tienen los ciudadanos en 50 años de crecimiento buena salud en República Dominicana? La salud pública no sirve. El dominicano promedio no utiliza eso y por eso usted ve torre y torre y torre y torre y torre y torre en los sectores privados. La salud pública, por ahí el Estado. Eso es para que lo utilicen los haitianos y la gente de clase y los indigentes son los que van. O ya una persona que se le acaben los recursos termina en un hospital, pero no es opción para los dominicanos ir a un hospital. Primero, tú no puedes ir a un hospital para que te pongan una cita de que en 3 meses, ni en 4 meses, ni en 5 meses. Lo segundo es la educación. ¿Es buena? No es buena. Los sectores tienen que pagar salud, tienen que pagar educación privada, tanto universitaria como escolar y preescolar. ¿Es buena la seguridad? Las casas de nosotros parecen fortaleza, llenas de protectores, puertas, motores, alarma, trinchera. La seguridad no es buena. Entonces, a eso se refiere el ministro, de cambiar el modelo para que el bienestar, por eso muchos países no utilizan este tema de que la economía creció tanto. ¿De qué le sirve a usted que una economía crezca cuando el contribuyente no se siente conforme, cuando el contribuyente no recibe absolutamente nada? Absolutamente nada, porque usted me dice, ¿qué brinda el Estado? Brinda un agua que nadie la consume, para lavar y para fregar, que eso se utiliza. El agua no es potable para usted, usted tiene que comprar un botellón de agua. Usted tiene que buscarse su salud, usted tiene que buscar su educación para usted y para sus hijos, aparte de lo del Estado. Y es importante que entonces, desde el gobierno, se esté visualizando esto, para entonces cambiar el modelo económico, que no es imposible. Señores, hay modelos económicos que han cambiado y es importante ver el caso de Costa Rica, el caso de Brasil, el caso del Perú, Chile. ¿Qué era Chile hace 20, 30 años? Chile está entre los países desarrollados, no es de que envía, no, Chile es un país desarrollado. ¿Qué hubo? Eso, un cambio de modelo económico, ellos entendían que lo más factible era dolarizar la economía, hicieron un movimiento económico y hoy Chile es una potencia, como no la hay en América Latina. Chile es una potencia en Latinoamérica. Países que tú te preguntas, ¿y por qué México, Colombia no han conseguido eso? Modelos económicos que no sirven. Señores, después en México, esto que nosotros estamos diciendo es la misma realidad de República Dominicana. Los peores salarios de la región están en México y República Dominicana. Y usted se pregunta, ¿pero por qué México hace frontera con un país, está cerca de Canadá, está cerca de Estados Unidos, tiene territorio, tiene mano de obra, tiene todo, no ha logrado dar el salto? Modelo económico y la visión que han tenido los presidentes. El que ha ido a Colombia, Frank, que fue a Colombia, puede ver lo que hay en ese país, la capacidad y la formación, el material humano que tiene Colombia. En el caso de Colombia, el tema de las guerrillas y esas cosas retrasó mucho, pero tienen potencial para ser potencias del territorio. ¿Qué decir de Argentina? ¿Qué decir de Argentina que no sale de una crisis económica? Y es lo que nosotros tenemos que ir viendo, esos modelos económicos que hay que cambiarlos. Mira, Argentina debería ser un modelo económico para la región. No lo es, no sale de una crisis, de una inflación y de un lío y de estos procesos, porque los modelos económicos se gastan, como llegó el modelo dominicano, a su límite. Nos ha generado muchas riquezas, pero muy poco desarrollo en la parte humana, y es lo que nos ha detonado en toda esta inseguridad, en toda esta violencia que tenemos, que aunque vemos grandes torres, eso no ha impactado a la media de los ciudadanos, y por eso vemos tanta delincuencia, violencia y tantos indicadores tan adversos en materia de desarrollo humano, porque el dinero se ha quedado en muy poquitas manos de políticos y de empresarios. Ojalá
y que esto que ha afirmado el ministro de la Presidencia sea verdad y que se va a empezar a buscar la manera de transformar este modelo económico que nos ha generado crecimiento por 50 años, pero al mismo tiempo nos ha generado mucha inequidad, mucha pobreza y mucha exclusión. Publicidad y volvemos.